infeccioso. Es un tema bastante amplio. Entonces, la idea es que ustedes, como todo esto está escrito en los cards o en los libros, la idea es que ustedes saquen ideas claves y claras de lo que queremos prácticamente pensar, ¿no? Entonces, la artritis infecciosa, vamos a ver este primer caso. Este es un paciente, atentos a este caso, es un paciente de 65 años que tiene como antecedentes diabetes, osteoartritis de rodillas, ingresa por osteoartritis de rodillas, ojo que es ¿cuál es su, ya llevaron ese seminario? ¿Cómo se le llamaba antes a la osteoartritis de rodillas? Antiguamente llamada artrosis, ¿no? Ya. Entonces, ese paciente, que es el señor Torres, ingresa por emergencia. Viene, lo trae su familiar, quien refiere que hace 24 horas, o menos de 24 horas, este paciente tuvo una caída, cayó y tuvo una contusión fuerte de la rodilla derecha. Posterior a ello, el paciente familiar refiere que lo nota confuso, está con fiebre y el paciente no puede incorporarse de su cama por dolor y por tumefacción de la misma rodilla. Entonces, están viendo ahí qué datos les parecen los más importantes, clínicos. Dato clínico, es antecedente. El dato clínico. Fiebre. A ver, ¿dónde está Sandra? ¿Era conmigo? Sí. La lista. Sí, estamos pasando. Sí, 20. A ver, ¿cómo te llamas? Alejandro. Alejandro. A ver, ¿qué datos clínicos te llaman la atención? La fiebre. La fiebre, es muy importante la fiebre, ¿sí? Ahora, febril, ¿no? Generalmente los pacientes en fiebre es importante, ¿no? 38, 39, 40 grados, ¿no? Ya, ¿qué otro dato tu compañera que está al lado? ¿Cómo te llamas? Nuri. Bueno, refiere Nada más, no me... la osteoartritis de rodilla. Ya, eres un antecedente. Entre datos clínicos, o sea, de la enfermedad actual, digamos, ¿no? Confusión. La confusión, sí, el paciente confuso, el dolor, ¿qué más? La tumefacción, ¿y qué más? La incapacidad de reincorporarse. Ya, pero la contusión es el mecanismo, ¿no? El mecanismo que ha sufrido y que puede tener, digamos, al examen, ¿no? Pero acá estamos en anamnesis. ¿Qué otra cosa más importante? Eso se llama impotencia funcional, ¿no? O discapacidad. Muy importante, o sea, A más B más C, que esto es ¿qué tipo de, si hablamos de síndromes, que yo paro insistiéndoles a mis alumnos que aprendan a valorar los síndromes, ¿en qué síndrome estaríamos pensando? ¿Qué síndrome con este paciente? Hay varios síndromes, ¿ah? Pero nada más el articular. ¿Qué síndrome seremos con este paciente? Monoartritis. Al articular. Tenemos dolor, ¿sí? ¿Dolor de qué? ¿Qué le duele? ¿La muela? No, le duele la rodilla, ¿no? Entonces un dolor de rodilla. ¿Qué más? ¿Es una, son dos o tres? Una. Ya. Es dolor. ¿Qué más tiene esa rodilla? Está tumefacta y tiene Dolorosa. inflación. Entonces A más B más C, DTL es igual a Dolor, tumefacción y artritis. Y si es de una sola articulación, es una monoartritis. ¿Y será aguda o será crónica? Es aguda, ¿no? Muy bien, entonces tenemos una monoartritis, es un síndrome, así es completo, síndrome de monoartritis aguda, ¿sí? Más un síndrome febril. Ya, eso es lo más importante que ustedes tienen que saber. Entonces, cuando tenemos un síndrome de estos, una monoartritis aguda, en este caso, con fiebre, tenemos que pensar sí o sí en una artritis séptica o bacteriana, que es una de las condiciones médicas reumatológicas que son conocidas, que son de emergencia. Es una emergencia reumatológica. ¿Por qué? Porque puede llevar a una rápida disolución de la articulación
y una pérdida irreversible de la función. Y nada más, y no se quede en eso, puede llevar a que el paciente se muera. Por eso es una emergencia. Ustedes que van a ser los internos primero y después médicos van a saber. Entonces, esa es una artritis séptica, ¿no? Entonces, y sabemos que las bacterias piógenas van a llegar, van a infectar la articulación, cualquier articulación, constituyendo la emergencia, van a destruir nuestra articulación, nos van a discapacitar. Todas las articulaciones son vulnerables. Ahora les pusimos el ejemplo más frecuente, porque a propósito de la rodilla, porque es la articulación que se afecta más en las personas mayores, ¿no? Pero es para que nada más ustedes tengan en cuenta eso. Su incidencia va a variar. O sea, la incidencia en población general puede variar de 4 a 10 por 100.000 en población general, pero cuando hablamos de poblaciones más predispuestas, o sea, las más comprometidas, digamos, tenemos que va aumentando. Miren, los niños va de 5 a 12 en los niños, va de 28 a 38 por 100.000 personas por año en los pacientes con artritis reumatoide, mucho ojo, ¿sí? Artritis reumatoide, y hasta de 40 a 68 por 100.000 en aquellos que son portadores de prótesis, independientemente del diagnóstico. O sea, veamos que la incidencia va a aumentar de acuerdo a otros factores asociados. Entonces, la incidencia va a ser dependiente de la edad. Los dos picos que les había mencionado, los más pequeños, menores de 15 años, y hablamos de las personas mayores de 55 años, y mientras más se alejan las décadas, va a ser mayor la frecuencia, la prevalencia. Entonces, la articulación más comúnmente comprometida en los niños pequeños es la cadera, y en los niños mayores y adultos es la rodilla, ¿no? Tu compañera al lado, Alejandro, Mayra. Mayra. Mayra, que el señor Torres, ¿qué rodilla tenía comprometida? ¿O tenía en tobillo? Derecha. Rodilla derecha. Muy bien. Entonces, miren acá, esa es la rodilla, una rodilla comprometida. Miren, acá, ¿qué ven? ¿Hay algo que les llama la atención? ¿Cómo se llama este caso? Jaén. ¿Jaén? Ah, Jaén. Ya, Jaén. A ver, ¿qué te llama la atención? ¿Les llama la atención? ¿Es normal? ¿Qué podría ser? La primera imagen ahí. Ya, del lado derecho o del izquierdo. El hueso. ¿Del lado izquierdo qué tiene? Pero el lado izquierdo es un carrobalco. Estamos hablando derecho e izquierdo, ¿cierto? Ocho, es un carrobalco y acá. ¿Te acuerdas de esa cruz? A ver, Cruz de a calor. ver. Con la niña que te va a dar de pie. Matallana, su nombre. Carlos, ya. En el lado derecho se ve como que una restricción porque no hay poca visibilidad de la cabeza enferma. Ya, acá no, casi no se ve, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Lo primero que vamos a ver, ya en sus me imagino que sus hospitales van a hacer, van a anticipar que les tengo un problema en la pierna. Entonces, estamos acá. Entonces tiene razón su compañero. Lo primero que vamos a ver es las radiografías. ¿Sí escuchan atrás escuchan bien? Hay un micrófono. Ya, ahí. ¿Escuchan? A ver. Si no escuchan, tienen que ser bien reclamones. Si no escuchan, díganme, no escucho. Duri. Ya, entonces, como su compañero mencionaba, sí, lo primero que vamos a ver es que hay asimetría, o sea, eso se ve diferente, ¿cierto? Acá es diferente de eso. Pero lo primero que tienen, ustedes piensan, ¿esta radiografía de quién es? Es de un niño, ¿cierto? ¿Por qué será de un niño? Porque tenemos los cartílagos de crecimiento. Miren acá,
y acá está el núcleo de osificación, que prácticamente se ha destruido acá. Por eso, como les mencionaba, la emergencia en reumatología radica en eso, porque rápidamente la bacteria llega a la articulación y la va a destruir si nos demoramos en diagnosticarla, en sospecharla, y mientras más nos demoremos, este pobre niño va a quedar discapacitado, ¿no? Entonces eso pasó, esa es una placa de un paciente del Hospital del Niño, por ejemplo, y vean cómo hay un pseudo incremento, hay un incremento del espacio articular porque se ha comido toda acá está todo el líquido. Entonces miren, la consecuencia acá, por ejemplo, estas son la articulación, ¿qué articulación es? De las rodillas, ¿no? ¿Y qué ven? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Qué ven? Hay una severa disminución, muy bien, como dice su compañero, del espacio articular, ¿no? O sea, ya es una osteoartritis secundaria. Imagínense que esta fuera la rodilla del paciente en mención, ¿sí? Que tenía, acuérdense, osteoartritis de rodillas como antecedente. Muy bien, entonces cualquier articulación se puede comprometer, pero también, si bien la característica clínica de la artritis séptica es ser monoarticular, puede ser también poliarticular o se puede comprometer más una articulación hasta en un 10 a 20%. O sea, no nos olvidemos. Prácticamente el 80% o el 90% es monoarticular, pero un 10 a 20% puede ser poliarticular. Vemos, esta también es una placa de un niño, como ven, igual que lo que les había mencionado, el núcleo de osificación. Acá los núcleos de osificación, esta es una placa normal y vean acá la gran destrucción que tiene, ¿no? Igual va a haber un incremento del espacio articular por la gran cantidad de líquido, pero ya una gran destrucción también del hueso. ¿Y cuál es el tratamiento en todo niño con artritis infecciosa? Artritis séptica es quirúrgico. En ellos no es más, el primer tratamiento de elección es quirúrgico. Y obviamente este es un bebé, ¿no? Es un bebé, es un pequeñito. Entonces, la incidencia, los hombres son ligeramente más afectados que las mujeres. A propósito, les puse el caso de un varón, del señor Torres. Y el segundo pico de incidencia se va a ver en adultos mayores. También el señor Torres, ¿era adulto mayor o no era adulto mayor? ¿Qué edad tenía? 65. 65, era adulto mayor. Entonces, y la articulación del hombro en los adultos mayores se compromete, a diferencia que una articulación del hombro en personas que sean adultos jóvenes es rarísimo que pase, en los adultos mayores puede ser más frecuente su presentación. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuáles son los factores predisponentes de artritis séptica en el señor Torres? Diabetes. Muy bien, a ver, la diabetes mellitus, ¿no? La diabetes artritis. es una enfermedad que les compromete, de alguna manera los inmunosuprime. ¿Qué más? Osteoartritis. La osteoartritis. La osteoartritis, ¿sí? Porque una articulación que ya tenga un daño previo, ojo, es una articulación que es más factible que pueda tener una complicación de este tipo. ¿Y qué otro factor de riesgo predisponente en el paciente? La edad. Muy bien, ya hablamos de la edad, ¿cierto? La incidencia aumenta, hay dos extremos, los más pequeños, los mayores. Muy bien, entonces factores predisponentes que tenemos, no nos olvidemos de artritis séptica, vamos a tener la edad, tenemos dos picos de edad, el estado nutricional, ¿sí? Acordémonos, voy a dar un paso atrás. En relación al estado nutricional, no les he puesto, pero si yo les pongo que el índice de masa corporal de ese paciente era 30, ¿qué estado nutricional tiene el paciente? Obeso. Tiene obesidad, ¿ya? Generalmente la obesidad va de la mano de la osteoartritis y de la diabetes, o sea, de todo el problema metabólico. Hay un asunto en los adultos mayores. En los adultos mayores se ve lo que se llama la obesidad sarcopénica. ¿Ya? No sé si hablan, ¿alguien sabe qué es sarcopenia? Disminución del músculo. ¿Perdón? Disminución de la masa muscular. Ya. Los adultos, ojo, hay que tener cuidado porque la musculatura
de la persona mayor va a ir atrofiándose por el problema, tanto por el problema del deterioro, digamos, por el propio de la edad, pero también porque en el tiempo muchas personas dejan de hacer la actividad física de antes, se jubilan, dejan de hacer deportes, etc. Entonces, por lo cual va a ocurrir, igual que lo que es la osteoporosis, va disminuyendo la densidad de masa ósea, va disminuyendo la musculatura, ¿sí? O sea, el músculo se va hipotrofiando. Si nosotros conocemos y leemos, se habla actualmente de lo que viene a ser la unidad músculo-hueso. ¿Por qué? Porque el músculo, por eso es que se recomienda a los pacientes con osteoporosis, a los pacientes que hagan ejercicio. ¿Por qué? Porque eso ya está científicamente comprobado, que esa unidad músculo-hueso va a generar estímulos al osteoblasto, va a generar estímulos que van a producir, o sea, el músculo que se estimula, el músculo va a hacer de que el hueso no se descalcifique y viceversa. O sea, hay toda una unidad, ¿no? Por mecanismos ya, inclusive por muchas vías para llevar a eso. Entonces, ¿qué pasa? En los adultos mayores, muchos llegan a hacer una obesidad sarcopénica, se llama. ¿Qué quiere decir? El paciente es obeso, pero es obeso porque tiene mucha grasa, pero el músculo se ha reducido. Entonces, estos pacientes con obesidad sarcopénica tienen mayor problema. Entonces, tanto en estado nutricional tenemos en cuenta si es desnutrido o si es un paciente obeso. El paciente obeso también es un paciente, entra del grupo de los malnutridos, ¿no? Malnutrición incluye a desnutridos y a obesos, ¿no? Tengamos en cuenta lo que les he mencionado. Muy bien, entonces otras enfermedades asociadas. Hemos hablado, por ejemplo, ya de la diabetes, hemos hablado de la osteoartritis, inmunosupresores. Por ejemplo, en nuestros pacientes ya habíamos hablado que la frecuencia, la prevalencia de la artritis infecciosa es más frecuente en pacientes que tienen artritis reumatoide, generalmente usan inmunosupresores, pacientes con VIH, obviamente, pacientes que usan drogas endovenosas, en procedimientos también. Por ejemplo, se le hace una infiltración a un paciente que tiene una artritis reumatoide, una osteoartritis o qué sé yo, o otro procedimiento, y puede, claro, una artrocentesis o una infiltración, y puede esa ser la vía de entrada. Y el trauma articular, ¿no? Entonces, de estos factores predisponentes, ¿nuestro paciente qué factores tenía? La edad, el trauma, el estado nutricional, las enfermedades asociadas, y tenía 4 factores importantes. Entonces, acá ven ustedes los mayores factores de riesgo: el compromiso sistémico. Ya les había mencionado artritis, diabetes, psoriasis, hepatopatías, insuficiencia renal crónica, neoplasias, drogadictos, SIDA y todo lo que sean cánceres hematológicos, uso de glucocorticoides, inmunosupresores, o tratamientos, por ejemplo, anti-TNF u otros tratamientos inmunosupresores, ¿no? Y los locales, los traumas directos, las cirugías articulares recientes. Acuérdense que hablamos de la prótesis, ¿no? Prótesis articular también es una causa muy frecuente. La reducción de las fracturas, artroscopía, artritis reumatoide en una articulación específica, por ejemplo. ¿Qué quiere decir un paciente con artritis reumatoide que está bien controlado y de un momento a otro hace una monoartritis en cualquier articulación? Eso primero antes de infiltrar a esa articulación, hay que hacerle el estudio porque puede ser una artritis séptica. Osteoartritis, prótesis, la edad ya habíamos mencionado. Los factores sociales como la exposición ocupacional a animales, la pobreza. Entonces acá tenemos, solo para mencionarle, dentro de los factores de riesgo, miren, el riesgo relativo de diabetes, de la edad, miren qué alto es acá en lo que vendría a ser prótesis de cadera, es como 18, ¿no? Son los más importantes, y la infección de la piel. Entonces, ¿cuál es la patogenia? Obviamente el prerequisito para el desarrollo de la artritis es que la bacteria pueda alcanzar la membrana sinovial por las diferentes formas. Entonces, ¿por qué formas? Una vía hematógena, que es la más frecuente, más del 50%,
Puede ser por una diseminación de una osteomielitis, de un foco infeccioso aparente, adyacente, puede ser secundaria a una artrocentesis, una diseminación debida a un trauma penetrante. Entonces, en la hematógena obviamente una infección, ¿no? Por ejemplo, acá vemos pacientes que están hospitalizados por neumonías, están en unidad de cuidados intensivos o tienen cuadros de infección urinaria que pueden hacer una sepsis y una vía hematógena, realizan la infección de cualquier articulación. Aquellos con la contaminación adyacente, osteomielitis, aquellos con celulitis, aquellos con abscesos. Y directa viene a ser obviamente la punción, la fractura o las heridas. También sabemos que el sobrecrecimiento bacteriano puede llevar a colonización bacteriana de gram negativos y eso también puede ser causa de este problema. Entonces, si nosotros hablamos de las bacterias más importantes, cuando hablamos de artritis séptica, no sé si lo había mencionado, estamos hablando como artritis séptica de agente bacteriano netamente, ¿ya? Cuando hablamos de artritis infecciosa estamos hablando no solo de bacterias, estamos hablando de hongos, de otros gérmenes. Entonces, estamos ahorita tocando básicamente lo que vendría a ser la artritis séptica. Entonces, vamos a ver los organismos gram positivos, son los más frecuentes, que son los estafilococos aureus, seguido por el Streptococcus pyogenes, generalmente inmunosuprimidos, el Pneumoniae, el Estafilococo coagulasa negativo, y los gram negativos, que son causa más o menos del 10 al 20%, los más frecuentes, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Pseudomonas, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella kingae, Neisseria, gonorrea, meningitis y otros, ¿no? Eso vendrían a ser las misceláneas. Pero se ha reportado que cualquier microorganismo puede ser el causante de una artritis infecciosa. ¿De qué depende que sea uno u otro? Va a depender ya de los factores predisponentes que hemos estado hablando. Entonces ya mencionamos eso, los gram negativos dan cuenta del 10 al 20%, vean, son datos bien fáciles de acordar, ¿no? Un 80% son gram positivos y un 10 al 20% van a ser gram negativos. Entonces, en pacientes que tienen historia de abuso de drogas endovenosas, en aquellos que tienen edades extremas o en aquellos que tienen son inmunosuprimidos, inmunocomprometidos, ellos muestran una más alta prevalencia de infección por gram negativos. Ojo, entonces, un paciente que tenga adicionalmente historia, que ustedes vean esto, probablemente el paciente pueda tener una infección adicionalmente por gram negativos. La Pseudomonas aeruginosa y la E. coli son los organismos más frecuentemente hallados dentro de los gram negativos. Los anaerobios se hallan también, pero en un pequeño porcentaje, y usualmente los anaerobios se presentan en qué tipo de pacientes, que son diabéticos y aquellos que tienen prótesis. Mucho ojo. Aproximadamente hay un 10% que pueden tener una infección polimicrobiana, o sea, gram positivos, gram negativos, pueden tener hongos, infección. Antiguamente el Haemophilus influenza era el más frecuente en los niños que eran menores de 2 años, lo cual se ha modificado desde que se introdujo la vacuna contra el Haemophilus. Y actualmente, si bien la frecuencia en los niños va a ser igual Streptococo, Staphylococcus, Haemophilus, hay otra bacteria que se llama Klebsiella kingae que se puede ver en pacientes entre 2 o más de 2 años. Ese es un estudio de más de 2.400 casos de artritis séptica. Miren, casi 1.066 pacientes, el 44% de todos estos pacientes tuvieron Staphylococcus aureus. Y miren, ya el porcentaje de los demás ya es mínimo, ¿no? O sea, la mayoría de pacientes, si tenemos un paciente, inicialmente tenemos que sospechar que tenga infección por Staphylococcus aureus. Entonces, el diagnóstico de artritis séptica no presenta dificultad en el paciente. Hemos visto un caso típico, porque va a venir el paciente, como el señor Torres, con fiebre, con dolor articular intenso, obviamente con calor, la van a ver con rubor, como vieron en la primera imagen, y con limitación funcional.
Desafortunadamente, el diagnóstico clínico y laboratorio es altamente impreciso y vamos a ver después los diagnósticos diferenciales, pero tenemos que sospechar, o como se dice, esto es artritis séptica hasta que se demuestre lo contrario. El dolor articular, mucho ojo, está disminuido en aquellos pacientes inmunosuprimidos, como los pacientes con artritis reumatoide, con diabetes o aquellos que toman corticoides. El cuadro puede no ser tan florido, puede ser un poco, digamos, el cuadro no va a ser mucha fiebre el paciente, a veces no hacen fiebre, sino otro tipo de manifestaciones. Igual, como predictores de mortalidad incluyen la edad. Pacientes con adultos mayores de 65 años o más que tengan confusión y enfermedad poliarticular son predictores de mortalidad. ¿Nuestro paciente tenía algún predictor de mortalidad? Tenía confusión. Acuérdense que el paciente no vino por su propia, no vino solo, vino acompañado, lo acompañó, lo trajo a su familia porque lo encontró confuso. Y el paciente, ¿qué más? ¿Qué otro factor tenía? 65 Tenía años. más de 65 años. También son predictores del daño articular la edad, la diabetes y la infección por el estreptococo beta hemolítico. Entonces, de esa, nuestro paciente, ¿cuántos factores tenía? Dos. La edad y la diabetes, ¿no? No sabemos si tenía la infección por el estreptococo, pero por lo menos dos. La articulación más comúnmente que es comprometida viene a ser la rodilla, ¿no? Casi un 50% de pacientes se comprometen artritis infecciosa en la rodilla, seguido de la cadera, el tobillo, el codo, la muñeca y los hombros. Entonces, no nos olvidemos que más frecuentemente, entre 40 y 50% va a ser la rodilla, seguida de la cadera, seguida del codo, y ya un rango tanto variable lo que viene a ser tobillo, y más infrecuente la mano y el hombro. La enfermedad poliarticular, que puede ser de 10 a 20%, hablando de infecciosa o séptica, puede ser infección por gonococo, por neumococo, por estreptococo beta hemolítico y por los gram negativos. Pueden ser más poliarticulares. Quiere decir que el estafilococo generalmente va a ser monoarticular. Usualmente es asimétrica y en promedio pueden comprometer 4 articulaciones si en pacientes, por ejemplo, que tengan lupus, artritis, dermatomiositis y uso de corticoides. Miren, esta articulación es lo mismo que les había mencionado, la sensibilidad de los signos y síntomas, que es dolor, el 85%, la historia de tumefacción, la fiebre, obviamente fiebre, sudoración y la rigidez se puede presentar también, ¿no? Miren ustedes, una articulación que va a estar tumefacta, va a estar eritematosa y cuando ustedes la palpen va a estar caliente. Vean ustedes el hombro de este paciente, también tumefacto. Entonces, la clave del diagnóstico de la artritis séptica o bacteriana va a ser la identificación de la bacteria en el líquido sinovial. Y tenemos que hacerle también la tinción de Gram o cultivo. El líquido sinovial de la artritis séptica es generalmente a la ectoscopía va a ser purulenta, con una cuenta de promedio de más de 50.000 hasta 150.000 células por milímetro cúbico. Este es un líquido sinovial, ustedes ven acá a la derecha, vean que es un líquido purulento. Cuando ustedes probablemente hagan sus seminarios van a ver las características del líquido sinovial normal. Entonces, el líquido sinovial normal, el volumen no es mayor de 3.5, es altamente viscoso, es incoloro y es transparente. Este líquido no es transparente, ¿cierto? Si el paciente presenta esta lesión y sabemos que tenemos que retirar un poco de líquido para la evaluación, ¿tendría que retirar todo el líquido o solo lo necesario? No, todo. Nos vamos adelantando, pero esa es parte ya, la artrocentesis que comenta su compañero, que es el procedimiento en el que le vamos a sacar líquido sinovial.
tanto es diagnóstico como es terapéutico. O sea, al ser diagnóstico, yo voy a sacar el líquido y inmediatamente lo mando para que le hagan su grano y su cultivo, ¿sí? Porque eso me va a servir para tratamiento, como lo vamos a ver después. Pero también es terapéutico. O sea, la artrocentesis es parte del tratamiento de la artritis infecciosa. Porque yo tengo que tratar de extraer todo lo que yo pueda. A veces tenemos un líquido que lo palpas, por A o B no sale. Entonces tú sientes, hay líquido ahí, no sale. Ya nos tenemos que ayudar con una guía ecográfica, por ejemplo. Porque a veces, ¿qué pasa? Que hay un septo, hay una membranita que obstruye la aguja y no sale líquido, pero hay líquido. Entonces nosotros podemos tener una ayuda, que en realidad es poco frecuente hacer eso, porque cuando tenemos una artritis séptica, una monoartritis en esa aguda realmente, entonces el líquido sale, como le digo, o sea, si yo dejo la aguja solamente, saco mi jeringa para poner en mis frasquitos, entonces el líquido va saliendo. O sea, tenemos que tratar de sacar todo lo que podamos. Y vamos a seguir hablando después de eso porque es parte del tratamiento, ¿ya? Entonces, solo para que tengan en cuenta, si mi líquido sinovial normal, como ya dicen, es incoloro, es transparente, quiere decir que va a ser así. Ese es mi líquido sinovial normal, como el agua, es transparente. Entonces, si yo pongo un periódico, este es mi líquido sinovial, yo pongo un periódico acá atrás, entonces yo debo ver las letras, puedo leer las letras del periódico. Ese es un líquido sinovial normal, ¿no? Esa es una de las pruebas que cuando se hace estudio de líquido sinovial se menciona. Entonces, pero en ese líquido opaco, ¿ustedes creen que vamos a poder ver algo? Nada, ¿cierto? Porque está todo opaco. Entonces, acordémonos, líquido sinovial normal es claro, es transparente, ¿ya? Y el líquido séptico va a ser, obviamente, como le había mencionado a su compañero, si yo, por ejemplo, le pongo una aguja en su rodilla, no voy a obtener líquido, a pesar de que usted tiene 3, 4, hasta 5 centímetros, no voy a obtener líquido. Pero en el líquido séptico estamos hablando, por la inflamación, podemos sacar hasta 60, 80, 120, 200 centímetros cúbicos de una rodilla. Imagínense, o sea, no es poca cosa. Muy bien. O sea, esas son las características del líquido sinovial. Entonces, la tinción de Gram es positiva en el 50-80% de las veces y los cultivos son positivos en hasta el 90% de las veces. Los hemocultivos son también importantes pedirlos